Y tras el rechazo del Tribunal Constitucional a los requerimientos de inconstitucionalidad presentados contra 7 de los 3 indultos otorgados por el presidente Boric, la Renovación Nacional indicó que aún sigue el proceso, pero por la vía administrativa, para invalidar estos beneficios carcelarios. Vamos a abordar este tema, para eso estamos en contacto con la senadora y jefa de bancada de Renovación Nacional, Paulina Núñez. ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días. Muy bien, Nicolás, muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. A ver, expliquemos primero de qué se trata esta vía administrativa para buscar revocar, terminar con estos indultos que decretó el presidente Boric durante diciembre. ¿De qué se trata y cuáles son las expectativas con respecto a esto? Bueno, lo que ocurre es que dentro de la bancada de senadoras y senadoras de Renovación Nacional hubo siempre dudas respecto de recurrir o no al Tribunal Constitucional. Yo creo y sostengo esa idea que no había que salir nunca de, llamémoslo así, de la arena política, porque incluso ahora, ¿cierto?, con un fallo del Tribunal Constitucional, evidentemente que al menos 10 de los 13 delincuentes indultados son un peligro para la sociedad, y es más, hubo una recomendación de parte de Gendarmería de Chile al propio presidente de la República, pero sabemos que eso no se contrapone con la decisión constitucional, como dijo el Tribunal Constitucional, que tomó el presidente de la República. Entonces acá hay una cuestión que corre por una vía, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, legislativa a propósito de la revisión del tribunal, y por otra que evidentemente es el resguardo del orden público, la seguridad pública y lo que atenta a la sociedad, que es la libertad de quienes hoy día deberían estar tras las rejas. Entonces, la decisión que tomamos en conjunto desde la bancada de senadores y senadoras de RN fue presentar un requerimiento que busca directamente que por la vía administrativa y no judicial se puedan impugnar estas decisiones, porque no se cumplió con aquello que se le entrega al presidente de la República, porque no se puede hacer lo que se quiera, ¿cierto? Es verdad que es una decisión exclusiva de quien detenta el máximo cargo en el país, pero lógicamente tiene que cumplir con determinados requisitos que a nuestro juicio no se dieron, no se cumplieron, y por eso a través de este recurso que ingresamos en esa época, cuando también se ingresaron estos otros requerimientos, como por ejemplo al Tribunal Constitucional, se ingresó incluso directamente a la moneda, a través de la oficina aparte, más allá de que uno pueda hacer la entrega a las autoridades del Ejecutivo, pero para que el propio presidente lo revise. Y ese requerimiento no ha tenido respuesta, por lo tanto, nosotros sí creemos que a través de la vía administrativa se puede enmendar este error y además anular una decisión que a nuestro juicio administrativamente no está bien cursada, sin perjuicio de lo más importante, porque la verdad que aquí ya estamos viendo cómo podemos eventualmente anular esta decisión, sabiendo que el propio presidente de la República podría enmendar su error, echar pie atrás, al menos, insisto, con aquellos que incluso desde su propio sector, o como el expresidente Ricardo Lagos, no entienden cómo se les terminó indultando, y me refiero específicamente a Matel Luna. Senadora, para tenerlo súper claro, ese recurso que ustedes presentan como bancada, este recurso administrativo para invalidar los indultos, tiene que tener, le hago la pregunta, ¿la firma del presidente de la República, el parabién del presidente en este caso? Claro, es un recurso. O sea, es bien difícil, pues, porque está clara la posición que tiene el presidente con respecto a los indultos. Es que, ¿sabes que con lo ocurrido ayer yo tengo una mirada bien distinta? Porque siento que cuando desde el Ejecutivo se mantuvo la posición que ayer les ratificó el Tribunal Constitucional, de que la decisión estaba tomada en virtud y al respeto, y con el respeto, ¿cierto?, de lo que establece nuestra Constitución y las leyes, allí ya tienes un tema zanjado. O sea, que si algunos estaban cuestionando si esto era una decisión constitucional o no, el tribunal lo zanjó y ha dicho que, aunque a uno no les guste el fallo, pero tiene que respetarlo, como son todos los fallos del Tribunal de Justicia, ok, esa duda está zanjada. Nosotros queremos ir a una cuestión más profunda, y evidentemente que el tema social es más profundo aún, ¿verdad? O sea, el presidente hoy día, sabiendo que se ratifica que su decisión está bien tomada desde el punto de vista constitucional, volvamos entonces a la lista política, volvamos entonces a lo que todos los chilenos y chilenas le están pidiendo, que es poder tener un país más seguro y que no se ponga en riesgo la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Él es presidente de todos los chilenos y chilenas, dejando a estos delincuentes libres, y por eso, para que quede muy claro, efectivamente es un recurso administrativo que tú entablas a la autoridad que
que sacó adelante esta resolución, al propio presidente de la República, pero además fue un acuerdo de los 11 senadores y senadoras de nuestra bancada de Renovación Nacional, y creo que ahí hay una oportunidad para que el presidente diga, ok, habiendo tomado una decisión correcta del punto de vista constitucional y legal, y hoy día, conociendo por toda la ciudadanía, no solamente las diferentes opiniones y contradicciones entre los ministros, sino que la recomendación de Gendarmería de Chile de que al menos 10 de los 13 no deberían estar libres, entonces donde uno insiste en el llamado al presidente de que primero este recurso no se nos ha respondido, y yo creo que a esta altura, y en virtud de la separación de los poderes del Estado, estamos en un Estado de Derecho, estamos en democracia, ese recurso se debe responder. Y lo segundo, lógicamente creemos que el presidente tiene una oportunidad de enmendar, de dar un pie atrás, pero para poner en resguardo la seguridad de todos los chilenos y chilenas. Uh-huh. ¿Cómo queda Renovación Nacional? Usted lo ha deslizado también en esta conversación que hemos tenido, senadora, con la definición que tuvo el Tribunal Constitucional. Ayer escuchaba desde los que presentaron el requerimiento una frase que siempre se escucha, independiente de quién sea el que acuda o no al Tribunal Constitucional, la composición del tribunal, el TC. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Era previsible con respecto a la composición? Y obviamente respetando lo que puede ser la definición del Tribunal Constitucional, a la espera de la fundamentación de los ministros y ministras, pero siempre se escucha esto, bueno, era previsible, en realidad fue un autogol, no sé, como que se baja tanto el nivel de la institución. Esto también en una discusión constitucional que sigue aquí en Chile. Exactamente. A ver, a mí no me gusta cuando uno celebra al Tribunal Constitucional porque obtiene un fallo favorable, digamos, a la solicitud, ¿cierto?, que ingresó. O al revés, empecemos a hablar de la conformación del tribunal, de lo politizado que está el tribunal cuando recibe un fallo desfavorable respecto de la solicitud que ingresó. Pero sí creo que sinceramente no cabe ninguna duda que los jueces en el Tribunal Constitucional terminan fallando de manera más ideologizada o politizada que conforme a derecho, porque habiendo un fallo... O sea, hay un problema en el Tribunal Constitucional, sin duda, a su juicio. Respecto... ¿Sí? Hay un problema en el Tribunal Constitucional en lo que es su composición, su estructura, usted dice. Claro, pero yo no lo quiero centrar en que hay un problema a propósito de esta decisión. O sea, es evidente que los votos de cada uno de los jueces terminan inclinándose para sus sectores políticos, o voy a decir incluso en virtud de la ideología que tienen. Uh-huh. Cuando un tribunal, cualquiera sea en el país, tiene que fallar conforme a derecho, ¿verdad? Sí. Evidentemente con la sana crítica que cada juez tenga que hacer, pero conforme a la legislación. Y aquí al menos, ¿cierto?, hay una duda bien planteada, porque fallo tras fallo vamos viendo que cada uno se va arrinconando. O sea, me explico mejor. Sí. No es que haya una decisión de un juez que todos sabemos fue nombrado por determinado presidente o presidenta y misma opinión tuvieron otros jueces de otro sector político. O sea, se ve cómo se van ubicando en paralelo cada uno dependiendo de a quiénes responden. Y eso evidentemente que le hace pésimo a la institución y le da más herramientas a quienes no creen en la institucionalidad. Yo creo en la institucionalidad. De que exista un tribunal constitucional que vele por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Pero efectivamente cuando uno ve este actuar, entonces no te cabe más que volver a la discusión de al menos cómo se nombran a quienes forman parte del tribunal. Y claro, efectivamente estamos en pleno proceso constituyente, los expertos hoy discutiendo, debatiendo y avanzando en ese texto que le tienen que proponer al Consejo, que va a ser electo el 7 de mayo. Pero yo creo que, claro, acá hay un tema relevante para el buen funcionamiento de nuestras instituciones que hay que revisar. Ahora, ¿sabe por qué le pregunto? Y para nada poner en duda lo que usted dice, el respeto que usted tiene a la institucionalidad. Pero cuando tiene que ver con el TC, esto lo hemos conversado con distintos sectores políticos, un poco también en la línea que usted dice. Porque, sumando otro elemento, cuando hablamos de un recurso vía administrativa para apelar y buscar eventualmente revocar estos indultos, uno también desde afuera podría decir, bueno, aquí se están bypaseando un buen chileno lo que es el Tribunal Constitucional, la definición que finalmente fue un requerimiento presentado por la oposición, no por quien presenta el indulto en este caso. O sea, bueno, si finalmente desde lo constitucional no fue mal, podemos ir por la vía administrativa. Es un poco la sensación que deja. ¿Cómo lo analiza usted? No, es que en esto yo quiero ser muy clara. No todos estábamos de acuerdo con ir al Tribunal Constitucional. Pero fueron al final, a eso me refiero.
No, no, porque irían dos vías. Yo sí creo que acá opera un recurso de nulidad, hay una resolución que desde el punto de vista administrativo no cumplió con todos esos requisitos, como por ejemplo los requisitos que se le exige al presidente para que pueda tomar una decisión que, si bien, insisto, es discrecional, pero no es a tonta y a loca, sino que tiene que cumplir con esos requisitos. Y allí sí tuvimos un acuerdo, todos los senadores y senadoras de REN, y por eso nos fuimos por esa vía. No estamos hablando de un recurso administrativo que vamos a ingresar ahora a No, propósito no, del viene fallo de del antes. Tribunal Constitucional. No, lo ingresamos en aquella oportunidad, y es más, me atrevo a decir que días antes de ir al Tribunal Constitucional. Yo creo que haber ido al Tribunal Constitucional, quienes requirieron, quienes firmaron, no fue una buena decisión, porque sacas de la arena política, el rechazo que había de parte de la ciudadanía transversal y mayoritariamente, a una discusión constitucional y jurídica y legal. Entonces, por lo mismo, nosotros reiteramos de que primero se resuelva ese recurso administrativo, pero entendiendo que nuevamente depende de quién firmó los indultos. Claro. Los indultos, me refiero al presidente de la República. Yo creo que él tiene una tremenda oportunidad para actuar como presidente de todos los chilenos y chilenas, y no responderle a un sector minoritario, ni siquiera de su coalición, ¿cierto?, a propósito de los indultos, porque también le produjo harto desorden internamente, y entender que tiene que enmendar aquello, ni más ni menos por el resguardo de la seguridad de todos los chilenos, a propósito de que ya todos los chilenos hemos conocido cuál fue la recomendación de Gendarmería de Chile. Ujú. Ayer, luego de la definición, senadora, del Tribunal Constitucional, habló el ministro Luis Cordero, llamó a la ciudadanía a estar tranquila tras la decisión del tribunal y apuntó a lo siguiente, decía: hay que pensar de un modo distinto la potestad de indultar tras el fallo del Tribunal Constitucional, desde lo que fue todo este capítulo y también desde la discusión que se ha generado, haciendo también y remontándonos a otros indultos donde también han sido bastante discutidos. Sin lugar a dudas, pero ¿qué opina usted de esta reflexión que hace el ministro Cordero sobre pensar de un modo distinto la potestad? La comparto, y creo que es momento de que los distintos proyectos de leyes presentados por diferentes parlamentarios, pero todos en esta línea, o al menos con esta idea matriz, se pongan en discusión. A mí me parece muy importante que podamos discutir estos proyectos, que se tramiten en las comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, tanto de la Cámara como del Senado, y que vayamos viendo que este pensar de manera distinta se traduzca además en que tengamos leyes distintas en esta materia. Yo efectivamente creo que la atribución del presidente de la República, entendiendo además que hoy es restrictiva, lo puede hacer evidentemente, pero cumpliendo con los requisitos que en este caso creemos, ¿cierto?, no se cumplió. Ayer incluso, insisto, el expresidente Lago decía, pero ¿cómo se le indultó de nuevo, ¿cierto?, a propósito de que ya había contado con un indulto. Y yo estoy llana a que estos proyectos se pongan en tabla, como decimos nosotros, se discutan, se empiecen a debatir, y que cada uno resuelva a través de su voto de la mejor manera. Pero creo que a esta altura, con todo lo que hemos visto en los diferentes indultos, que evidentemente no basta con que algunos los deja más contentos y a otros molestos, sino que estás hablando de que se está ocupando para indultar a delincuentes y no por otros motivos, como sí se estableció en la ley. Entonces eso hay que resguardarlo, eso hay que restringirlo aún más, eso hay que limitarlo, o directamente impedirlo y prohibirlo. Y perdón que le interrumpa, pero también agregando un elemento que creo que es bien relevante para el análisis de los indultos per se, digamos. El indulto siempre va a ser a una persona, un beneficio a una persona que está comprobado un delito, que es delincuente. O sea, de eso se trata finalmente el indulto. Claro, ya está condenado. Está condenado, o sea, siempre vamos a hablar, y con todo el respeto a las personas, evidentemente, pero de un delincuente que cometió un delito. O sea, ahí también hay un tema de fondo con respecto a la atribución y la facultad que se tiene. Sí, por supuesto. O sea, a mí no me gusta, lo digo sinceramente, no me gusta que quien detente ese máximo cargo, como es la presidencia de la República, pueda ir más allá que la justicia, porque lógicamente que quien tiene ya una condena por los delitos cometidos, pasó por el debido proceso, en su momento se le presumió su inocencia, pero ya uno de los poderes del Estado resolvió que era responsable de los delitos cometidos. Entonces, que luego ese proceso se deje a un lado, vamos a decir, se deje a un lado y opere en virtud del razonamiento de una persona, como es el presidente de la República,
para que quede nuevamente libre, no me parece, y lo quiero decir por ningún motivo, pero en este caso aún más no se está cumpliendo con lo que establece la legislación, porque acá no están operando motivos, ¿cierto?, ni de salud, ni de edad, simplemente cuestiones ideológicas, por eso no se entiende, realmente no se entiende lo de Mateluna y no lo entienden transversalmente incluso las distintas fuerzas políticas, las personas, incluso cuando se les pregunta a través de los distintos estudios, encuestas, en fin, pero tampoco lo entienden quienes sí han indultado, ¿cierto? Y vuelvo a reiterar, como el propio expresidente Lago, que a propósito de todo esto da su opinión y dice, no logro entender cómo Mateluna está libre. Entonces, insisto, creo que hay una oportunidad en las manos del presidente Boric para que empiece a actuar como presidente todos los chilenos y chilenas, que el que enmiende, por ejemplo, algunos, al menos algunos de estos 13 indultos, 10 dentro de los 10 que la misma Gendarmería de Chile le recomienda, ¿cierto?, que no indulte, sería una buena señal para el país, sería una buena señal para que además viéramos una persona que, sabiendo que su decisión fue constitucional, como lo dijo ahora el Tribunal Constitucional, su decisión va a ser política y va a ser pensando en la ciudadanía, si es que llega entonces a dejar tras las rejas a quienes hoy día evidentemente no tienen por qué estar libres. Senadora Paulina Núñez, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que le vaya muy bien. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego, chao, gracias.